Es importante analizar primero los cambios sociales, políticos e ideológicos que se dieron en la época prehispánica y colonial en México, para comprender mejor la forma tanto en la indumentaria como en la industria textil del México antiguo hasta la actualidad. La gran variedad de textiles mexicanos muestran diversidad cultural del país. Los diferentes materiales, telares, técnicas de tejido, estilos de bordado y los colores utilizados en los textiles mexicanos provienen de la combinación de las culturas mesoamericanas y españolas con las influencias orientales. Los primeros vestigios de textiles mesoamericanos fueron encontrados en la parte norte del país y la fecha 1800 a.C. Los restos fueron tejidos con fibra chichicaste, una fibra dura similar al lino europeo. Las fibras únicas disponibles en la zona fueron vegetales, por lo que los mesoamericanos utilizan la fibra del algodón suave solo disponible y varias fibras duras como el maguey, ixtle y chichicaste para tejer sus telas. En la mayoría de las culturas de Mesoamérica, el algodón fue utilizado solamente para los nobles y sacerdotes, mientras que el pueblo vestía con telas tejidas con fibras duras. Las telas fueron tejidas en un telar de cintura debido a la gran variedad de tintes vegetales y animales disponibles que eran muy coloridos. El bordado se utiliza para decorar las telas con hilos de oro y plata, conchas y plumas. Una tela tejida con pelo de liebre y el algodón era utilizada para calentar la ropa. Las plumas de aves exóticas como el quetzal se pegó a los papeles vegetales creando grandes tapices de pared utilizados en los templos y palacios y se entrelazaban para crear columnas. Las telas adornadas de plumas eran usadas solo para los nobles, los guerreros y los sacerdotes. Los artesanos que las fabricaban eran muy apreciados. Tejer era considerado un don sagrado de los dioses para las mujeres. Cuando un bebé nace, se le daban sus herramientas de tejer y cuando las mujeres morían, eran enterradas con ellas. La llegada de los españoles trajo muchos cambios en muchas áreas que se reflejaron en la producción textil y estilos de vestir. Los españoles trajeron lana, seda y el telar de pie. Los nuevos materiales y las técnicas se extendieron rápidamente alrededor de los nativos. Los hombres comenzaron a tejer con el telar de pie, para hacer tejidos de lana y algodón, y las mujeres adaptaron los hilos de lana a su telar de cintura. La seda se produjo en la Nueva España hasta que España conquistó Filipinas y la seda china se abarató. La lana y el algodón se convirtieron en las fibras más usadas. El algodón era más costoso de producir, pero lo que fue utilizado solo por los españoles, mientras que el resto de la gente usaba la lana para tejer sus ropas. Con las nuevas reglas y los estilos de ropa causadas por el cambio de religión, la mayoría de los hombres, especialmente los que viven en las ciudades y que tenían un contacto comercial directo con los españoles, tuvieron que llevar pantalones largos y camisa, adaptando el estilo europeo con una camisa de botones interior llamado cotón. El sombrero fue adaptado por los nativos, pero en vez de hacerlo de tela como los españoles lo hacían, lo tejían a partir de hojas de palma llamadas petate. El sarape, una manta de lana usada en el norte para cubrirse del frío, y el jorongo o poncho se crearon en ese momento. La ropa de mujer no cambió tanto, ni tan rápido como la de los hombres. Se siguió utilizando el huipil, con algunos ajustes, como el enredo y el quetzquemil, pero la mayoría de ellos era de lana en vez de ixtle o maguey. Algunas mujeres utilizaban blusas o faldas españolas combinadas con prendas nativas. El rebozo se creó en aquellos días y era utilizado por las mujeres españolas y nativas. Después de la Guerra de la Independencia, los ajustes sociales crearon diferentes tipos de ropa. Los más importantes fueron el vestido de china poblana. Las mujeres que trabajaban en las ciudades como sirvientas o vendedoras crearon este nuevo estilo de ropa que combina elementos indígenas, españoles y orientales.
Con la llegada de los españoles, encabezados por Hernán Cortés en 1521 y ayudados por sus aliados indígenas, el imperio azteca cayó y detrás de él todos los imperios prehispánicos. Las ciudades se vistieron devastadas y las construcciones, hogares y templos, incluyendo sus ídolos, desafortunadamente en su mayoría desaparecieron. Los españoles construyeron entonces sobre las ruinas, casas al estilo europeo, y no solamente se repartieron la metrópoli, sino que se apropiaron de las grandes extensiones de tierra. Para las grandes residencias y el modo de vida que los españoles como vencedores creían merecer, fue necesario disponer de numerosa servidumbre. Los indígenas que se habían quedado sin hogar acudían a las nuevas casas de los españoles, en donde para ser protegidos, amparados y recibir alimento tenían que adoctrinarse en la fe cristiana. Pagaban su estancia con la esclavitud o bien rendían tributo. A este proceso se le denominó encomienda. Para el pueblo indígena, pagar tributo era parte de un sistema totalmente aceptado, por lo que entregar piezas textiles como fardos de algodón y telas, sacos llenos de cochinilla para teñir, joyas, pieles, plumas de quetzal, productos alimenticios como el cacao, frijol, chía y maíz, entre otras cosas, no significaba un desprendimiento importante. Sin embargo, la demanda de tributos por parte de los encomenderos fue incrementando y la labor común del indígena se convirtió en un trabajo exhaustivo. Los lienzos que las mujeres indígenas tejían entregaban como tributo a los españoles. No eran lo suficientemente anchos para poder lograr los trajes ostentosos que estos acostumbraban a usar. Por otra parte, las prendas hechas de algodón, la fibra más hermosa que el mundo prehispánico ofrecía, no satisfacían el gusto de vestir de los conquistadores. La lana y la seda, fibras con las cuales los europeos tejían sus ropas, no se producían en México, por lo que se vieron en la necesidad de importarlos. En 1526, Cortés trajo el primer ganado ovino a la Nueva España, el que por las condiciones ambientales del país no tuvo problema alguno en adaptarse. Lo mismo sucedió con la seda. Las primeras moreras fueron plantadas en la hacienda de Cortés en Coyoacán y más tarde en Oaxaca. Cuando el dominico Francisco Marín en 1538 solicitó permiso al virrey para poder desarrollar una industria sedera, para el año 1580 el Mixteca Alta se había convertido en la zona productora más importante de la Nueva España, uniéndosele después el Valle de Oaxaca, Tlaxcala y Puebla. El hecho de haber introducido a México nuevas fibras como la seda y la lana implicaba para los españoles importar tanto la maquinaria adecuada como a los sastres que pudieran capacitar a indígenas en el uso de esta. La rueca o redina para hilar la fibra, el urdidor vertical rotatorio y el telar de marco fijo y pedales, conocido hoy como telar colonial, conformaron la aportación tecnológica del mundo occidental para el desarrollo de la industria textil del Nuevo Mundo. El encaje de bolillos fue introducido en México por primera vez en el año 1572 de la mano de los jesuitas. Llegaron con relativa rapidez a Guanajuato, San Luis de Potosí y Coahuila, para después extenderse al norte, llegando hasta la Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. La moda en la colonia varía según el grupo social. Las de clase alta vestían al estilo español, con faldas anchas y largas, enaguas bordadas con puntillas y bolsas de encaje o lino. Los hombres vestían de capas de paño, pantalones ajustados y calzones de lienzo, camisas de seda y las corbatas que terminaban en flecos. En el siglo XIX, los colores oscuros eran los que prevalecían, el blanco, gris y el negro como sinónimo de dignidad, austeridad, sobriedad y pureza. Sobre todo se reserva para las clases más pudientes los colores brillantes como el púrpura, pero durante mucho tiempo predominó la sencillez sobre la excentricidad y los tonos sombríos.
Las vestimentas debían reflejar una estética de autocontrol y el ocultamiento de la silueta de los cuerpos con pesadas y gruesas telas, abanicos, guantes, etc. Para las mujeres primaban los códigos éticos ligados a la pulcritud, el encanto y la discreción. El clavel estaba de moda, junto al velo y las mantillas andaluzas o francesas. Para las reuniones de las enaguas eran de tafetán, con varios colores y ricamente decoradas con encajes. Las medias de seda con bordados amarillos, las chaquetas de terciopelo muy armada y con botones o lazos largos. Las mujeres populares impusieron la moda del llamado rebozo, prenda de bayeta con mucha frisa y de color uva. Los trajes de iglesia eran de seda negra con medias blancas y medias de satén. Durante la época de la colonia se abarcó un periodo de 3 siglos, XVI, XVII y XVIII. México vivió una larga e imperturbable etapa de paz, pero no se vio afectada sino hasta el 1810 por el surgimiento de los movimientos independentistas que proclamaban una igualdad social y racial. Los cambios suscitados en ese momento no solo influyeron en los campos social, político, ideológico y económico de la época, sino que también influyeron en gran medida a la moda. Las telas provenientes de Francia e Inglaterra se seguían destinando para la fabricación del vestuario de la clase alta, y lo que no tardó en adoptar la moda imperio, influenciada por Napoleón Bonaparte, la moda imperio implicaba dejar atrás las pelucas y el cabello empolvado en los hombres y las crinolinas en las mujeres, que para entonces habían adoptado ya los vestidos de talle alto manufacturados con telas delgadas y vaporosas. A principios de este siglo, a los hombres y mujeres de clase alta, preocupados por vestir a la moda, o más bien esclavizados a ella, se les llamaban currutacas y petimetres. Don Luis González de Obregón, en su obra La vida de México en 1810, hace referencia a esta clase describiendo a las mujeres como desenvueltas y a los hombres como afeminados y petardistas. Muchas petimetras vestían honestamente basquiñas de tafetán con guarniciones de terciopelo y blonda al canto, mantillas de sarga con guarnición del mismo terciopelo, vaquiñas de largo fleco guarnecido de terciopelo y blondas, mantillas de antolas o blancas de anchos flecos. Las había también que usaban batiñas de red y mantillas transparentes. Aquí está lo pecaminoso. Los currucatos o petimetes en 1810 corrían parejas con las supradichas madamas por su calzado extravagante que a veces parecía lanceta y a veces barco veneciano, cortos o largos, las camisas o camisolos y encarrujadas, los chupines colgados de dijes y los casacones o fracs llegaban hasta el tobillo, muy abotonados al pecho, pero tan angostos por la parte de atrás. Las mujeres de la época, independientemente, se dice que fue una moda en la que la mujer nunca había utilizado tanta tela para vestirse. Blusas, corpiños, camisas, corsés, canesús de encaje, enaguas múltiples, miriñaques, crisolinas, camisolas, camisolines, fru de seda, puff, polisón y demás. Un sinfín de prendas con ropa blanca de algodón o lino, por medio de las cuales se pretendía que las damas de sociedad realzaran su belleza, así como gran variedad de accesorios como las sombrillas, sombreros, pañuelos, cuellos de encaje, guantes, bolsas, zapatillas, botines y mucho más. Los campesinos y pastores indígenas, requemados por el sol, vestían la inconfundible camisa y calzón blanco de manta. Los trajes masculinos de la clase alta siguieron siendo de levita, con sombrero de copa, el frac, el uniforme militar o bien el traje de ranchero o el de charro.